Sean bienvenidos. El día de ayer, pues para quienes no estuvieron, simplemente estábamos planteando una situación y era la siguiente. Si me permitan a la compu como que estabilizarse, está un tanto lenta, ¿no? Vamos a hacer una esperita. Aquí está. Entonces hablábamos de esta situación, ¿no? El que teníamos dos compañeros intentando comunicarse, uno con micrófono y otro con audífonos, ¿no? Hablábamos de la conversión de señales y de conceptos importantes en dicha comunicación. Es lo que trataban de hacer ellos, de comunicarse. Y hablamos de algunos conceptos como el ruido que pueda tener, ¿verdad? Ese medio, la atenuación. Hablábamos sobre eh, posibles soluciones para mejorar la comunicación, como la amplificación. Hablamos de codificar o modular la señal pura, ¿verdad? Que la habíamos concebido como senoidal. Hablábamos sobre modulación, habíamos hablado también sobre modulación del otro extremo, sobre multiplexación, muy utilizado, ¿no? Y dijimos que íbamos a necesitar un poco de teoría de sistemas y señales, y sobre todo, análisis espectral o de Fourier, tanto en tiempo continuo como discreto. Y no solo en el dominio del tiempo, sino también en el dominio de la frecuencia, ¿no? Entonces platicamos de eso el día de ayer. Ahora, fíjense que antes de entrar en análisis de Fourier, me parece a mí y como que imperativo casi, obligatorio, necesario, conversar un poco sobre las señales, ¿no? O sea, todas esas funciones, o sea, matemáticamente hablando, todas esas señales las podemos ver como funciones matemáticas de una sola variable, en nuestro caso. Bueno, dicho sea de paso, volviendo un poquito atrás, cuando hablamos de modulación, citamos dos ejemplos, ¿no? Modulación AM y FM. Entonces dijimos que de todo esto íbamos a platicar en este corto curso, ¿no? Bien, entonces volviendo al tema de señales, porque recuerden, ¿en qué momento hablamos de señales? La señal de sonido, ¿verdad? Que cuando habla el compañero, y luego pues esta señal se convierte en una señal eléctrica, esa señal eléctrica viaja a través de nuestra línea coaxial, y luego pues la recibe, ¿verdad? El otro compa, y los audífonos son transductores, recuerdan, convierten la señal eléctrica en sonido, ¿no? Etcétera. Entonces, si se fijan, eso de estar diciendo señales a cada rato, pues es importante. O sea, vamos a tener que lidiar con señales, ¿verdad? Y con la matemática de señales. Así que tal vez pensaba que ustedes, y me dijeron ayer, ¿verdad? Que quizá ya habían visto un poquito de ello en otras clases. Así que voy a pasar esto súper rápido, ¿no? No me voy a detener así como que mucho, pero sí necesito que lo abordemos, ¿ok? Sobre todo por si algunos tienen vacíos en ese sentido. Ok, voy a cerrar esto. Muy bien, entonces, una señal. ¿Qué es una señal? Es una representación analógica o digital de una cantidad física que varía con el tiempo o el espacio. Entonces, nosotros conocemos señales analógicas, entiéndase continuas, ¿no? Esta, si se fijan, es una señal continua, X en función del tiempo. En un electrocardiograma, pues también vemos señales continuas. En los sismógrafos y pues en los conocidos osciloscopios, que creo que en eléctrica de la UNA todavía conservan de estos, ¿no? Así como se ve ahí. Entonces ahí se ven señales continuas o analógicas. Por otro lado, las señales discretas, pues son aquellas que dependen de una variable discreta. En este caso, si se fijan, hay un plot. Por cierto, estoy haciendo uso de esta presentación que es del profesor Tenorio, que también ha servido teoría de señales y comunicaciones
en física, ¿no? De acuerdo con su permiso. Entonces aquí tenemos, les decía, una señal discreta, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este tipo de señales y estas, ¿no? Entre las analógicas o continuas y las digitales o discretas? Bueno, pues el tiempo. En este caso, el tiempo, de hecho es costumbre seguirle llamando tiempo, ¿no? A la variable independiente, que en este caso es discreta, y se le acuña una letra n, ¿no? Como ustedes estarán acostumbrados también. En este caso, una letra t, ¿ok? Entonces ahí tenemos diferentes señales discretas y pues, eh, claro, por ser discreta, no podemos decir que, que tiene una infinita cantidad de valores, como en el caso de las analógicas, sino que son valores discretos, ¿no? Y pueden irse acostumbrando a esta notación, ¿no? Poner esta señal o esta función de esta forma, le ponen paréntesis curly brackets, eh, no recuerdo el término en español, no me acuerdo, curly brackets, esta, ¿verdad? Entonces, aquí separados por comas pueden percibir, ¿no? El conjunto de valores discretos y también se le acuña, pues, estos índices, ¿verdad? Como la posición que llevan en ese dominio discreto, ¿no? -3, -2, -1, 0. Es especialmente útil porque en Octave, MATLAB, se usa algo similar, ¿no? Entonces, vemos que por su naturaleza, señales continuas y discretas, hablábamos ayer, eh, pareciese que son de naturaleza diferente. Y de hecho es así. Pero la matemática es común hoy día. O sea, se estudian paralelamente eh, ambos tipos de señales e históricamente, he de decir, surgen por aplicaciones diversas, ¿no? Pero, repito, hoy día se estudian de forma paralela y para nosotros esto no será decepción. Es importante recordar algunas cosas en cuanto a la variable independiente. ¿Qué sucede si yo manipulo de ciertas maneras la variable independiente, ¿no? Aquí hay un pequeño error, ¿verdad? La variable independiente es aquí, continua o discreta. Bueno, pues miren, ¿se acuerdan de la siguiente manipulación? Solo es un recordatorio rápido, ¿no? De cosas que ustedes ya saben, ¿no? Por cierto que, estoy viendo un mensaje aquí. Ajá, está bien. Por cierto que si necesitan ver bibliografía así formal, les voy a recomendar este libro eh, que se llama Señales y Sistemas, ¿verdad? Eh, de Oppenheim y Wilsky, ¿no? Va a ser un libro alternativo que estaremos utilizando. Entonces, lo que voy a pasar en esta clase y la siguiente serán varios capítulos a manera de repaso. El capítulo número 1, el capítulo número 2, el capítulo número 3. Y yo creo que con eso será suficiente, porque en el capítulo número 3 ya comenzamos aquí a abordar series de Fourier. Entonces, estos 3 capítulos, por favor, si gustan, los pueden repasar. Este libro va a estar en aula virtual. Ok, previo, ¿verdad? Eh, Precisamente abordar series de Fourier. Entonces, los primeros 3 capítulos les van a servir, los primeros 2 capítulos, ¿no? El tercero es el tema ya formal con que debemos comenzar, ¿no? Y es importante el repaso, ya verán por qué. Sobre todo por una señal en particular, que es la exponencial natural. ¿Okay? Entonces les voy a dejar ese libro en aula virtual, que no está lista todavía, y por supuesto también el de Schillings, ¿verdad? Que el de Schillings tiene la particularidad que inicia con series de Fourier de una vez, con análisis de Fourier. Entonces, es la desventaja, digamos, porque en el otro sí tenemos un poquito de repaso previo de señales y sistemas. Pero en el libro que les comento de Wilsky también es importante y contiene incluso lo que trae el otro libro, que es el libro
propuesto, ¿no? por el diseño curricular, ¿no? Y fíjense aquí, el capítulo 8 es importante porque habla de sistemas de comunicación, que es lo que nosotros vamos a ver, y en modulaciones, ¿no? AM, FM, por pulsos, etcétera, ¿de acuerdo? Y las diferentes transformadas que ustedes me dicen que ya conocen, ¿no? Transformada de Fourier, transformada de Laplace, ¿no? Incluso en tiempo discreto también, ¿no? Con la transformada Z, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, libro importante, se lo voy a dejar colgado ahí en aula virtual. ¿Okay? Bueno, volviendo a nuestro repaso de señales, les decía que es importante reconocer algunas, algunas transformaciones en la variable independiente. ¿Qué sucede si cambian de cierta manera? Por ejemplo, esto lo conocen bien cuando se logra una especie de reflexión eh, o inversión de la señal X. Bueno, si mi variable ya no esté, sino menos t. ¿De acuerdo? Si mi variable ya no esté, sino menos t. ¿Okay? Esa es una de las transformaciones. En tiempo discreto, pues es lo mismo, ¿verdad? Solo que se conoce como folding. ¿Ok? Folding. Si se fijan, tengo aquí una señal discreta y ahora esa x de n le evalúo en menos n. Entonces lo que hace es un folding, ¿verdad? Alrededor del eje vertical. ¿Ok? También podemos tener un cambio de escala. Recuerden, todo esto es importante porque en el fondo no sabemos lo que va a ocurrir. Volviendo a nuestro ejemplo, lástima que lo quité. Pues no sabemos qué sucederá con nuestra señal a lo largo de de esta línea, ¿no? O sea, no sabemos entre comillas, ¿verdad? Podemos empezar a analizar la línea y tal, pero en general pueden darse todas estas cosas, ¿no? Necesitamos poder modelar matemáticamente eso. Entonces, un cambio lineal de escala. ¿Cómo lo logramos? Miren esta forma, es una forma genérica, ¿verdad? Así. ¿Cómo la estrecho esa señal? Bueno, en lugar entonces de que dependa de t, podemos hablar que dependa de 2t. O sea, un múltiplo aquí mayor que 1 hará que esa señal se haga más estrecha, se estreche, ¿de acuerdo? Y si quiero que se ensanche, entonces más bien multiplico la variable t por un valor menor que 1, ¿no? Entonces, eso es importante. Si se fijan, básicamente ahí estamos cambiando la forma de nuestra señal original, de alguna manera modulándola. ¿Qué decimos cuando tenemos un desplazamiento en el tiempo? Bueno, aquí está la señal original, una cuestión genérica. Si queremos desplazarla hacia la derecha, recuerden, estas son señales dependientes de una sola variable, ¿ok? No vamos a hablar nosotros de señales multivariables. ¿Okay? Entonces, ¿cómo hacemos que se desplace hacia la derecha? Entonces, le restamos un valor t sub 0. Y claro, si en lugar de tener t menos t sub 0, tengo t más t sub 0, entonces lo que hace es desplazarse hacia la izquierda, ¿no? Lo mismo, misma historia para el caso discreto, ¿ok? Bien, en cuanto a señales pares e impares, esto es importante, todo el mundo conoce cuando una señal es par o impar. A saber, cuando es par se cumple la siguiente condición, que x de t es la misma función que x evaluada en menos t. A la mano, en nuestra mente, en nuestro caché, tenemos, por ejemplo, la onda cosenoidal, un coseno, ¿no? Claramente una función par. Lo mismo en el caso discreto. Y una función impar, se nos viene a la mente la función seno. Se cumple que x de menos t es menos x de t, ¿no? Y lo mismo pues en el caso discreto. Ok, y ahí tenemos ejemplos de las mismas. Miren, pero más importante que ello es la siguiente. Esto es demostrable, no lo voy a demostrar, pero es la descomposición de cualquier señal en una función par e impar. Es más, se puede demostrar que cualquier función se puede expresar, valga la redundancia, de la siguiente manera. Su parte par más una parte impar. ¿Cuáles son esa parte par e impar? Las que están aquí arriba. O sea, si yo tengo una función, imaginemos en tiempo continuo ahora,
x de t. Entonces, esta función, dado por un medio de x de t más x de menos t, es una función par. Y la pueden reconocer fácilmente, porque si evalúan en menos t, les va a quedar la misma expresión. Solo que aquí le va a quedar x de menos t y aquí x de t. Entonces, es una función par. Esa función, un medio de x de t más x de menos t, es una función par. ¿Okay? Y esta función propuesta es una función impar. Si evalúan en x de menos t, les va a quedar menos t aquí, menos y aquí más t. Entonces verán que eso es lo mismo que tener menos x de t. O sea, se cumple esta función, esta condición, ¿no? O sea que esta definitivamente es una función par y esta es una función impar. El punto es el siguiente, y pueden verlo fácilmente sin demasiado formalismo. Si ustedes suman esta función más esta, les va a quedar un medio más un medio es 1, x de t. Y por otro lado, les va a quedar un medio de x de menos t menos un medio de x de menos t. Entonces, va a ser 0. Lo que les va a quedar nada más al sumar esta función que hemos definido como par y esta impar es x de t. Entonces, recuperamos nuestra función original. Y esto es general. Cualquier función puede escribirse como la suma de una función par y una función impar, siendo esas funciones las que están arriba. Por cierto, que eso es único. Se puede demostrar, insisto, que no existen otras funciones par e impar que cumplan con esa condición, ¿no? La demostración es interesante. Muy bien, entonces, al momento, tal vez, podemos validar eh, lo que... Lo que acabo de mostrar, tal vez con alguna cosa rápida. Por ejemplo, veamos aquí lo que tengo es matemática, ¿verdad? Ustedes usen lo que gusten, lo que les quede mejor. Pero aquí he definido una función, de hecho es un ejemplo del libro, ¿no? Del libro que estoy tomando ahorita como referencia, que es el de Oppenheim, Wilsky. Eh, ya les digo, es el ejemplo 1.1, de hecho, me parece. Ok, ejemplo 1.1. Bien. Antes de pasar a periodicidad, ¿verdad? Entonces, aquí está. Por ejemplo, miren, esta señal que está acá, básicamente la reproduje en matemática. Y lo que quiero es que hagamos algunas manipulaciones de la variable independiente, ¿no? Creo que ese es el espíritu también de este ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a... Fíjense que estas funciones son totalmente artificiales, ¿verdad? O sea, son funciones definidas por partes, ¿no? ¿Se recuerdan? Entonces, les va a servir esta función, al menos en matemática, piecewise. Entonces, si se fijan, piecewise, le estoy poniendo que esta función vale 0 entre menos 1 y 0, ¿verdad? Claro, estamos hablando que t, ¿verdad?, tiene valores infinitos, pero ahorita solo para mostrarles. Entre menos 1 y 0 es 0. Ok. Entre 0 y 1, aquí es 1, aquí está. Y entre 1 y 2, ¿se fijan? Es esto, ¿no? O sea, esta línea recta, ¿no? Pendiente de menos 1, intercepto en 2 aquí arriba. Y entre 2 y 3 es 0, ¿no? Entonces, está claro, si lo corren, pues le pongo el plot range conveniente, nombre, los ejes txt. Y pues este exclusions es importante porque les dibuja estas líneas verticales. Si lo quitan, se mira un poco feo. Entonces, si quieren les muestro. Bueno, pues en este caso no lo quito. Pero es lo que ocurre, ¿no? No pasó ahorita, pero... Pero es lo que comúnmente ocurre. Si no le ponen exclusions, comúnmente no les dibuja esta línea. Entonces se mira todo discontinuo, ¿no? Y aquí un plot style que le he puesto color rojo y un grosor, ¿no? De esto. Bueno, entonces esa es nuestra señal original, ¿no? Que es la que propone aquí el libro, ¿no? Eso es el espíritu. Y vamos a hacer algunas manipulaciones. Por ejemplo, ¿qué sucede si yo, en vez de plotear x de t, ploteo x de t menos 1?
¿verdad? Ya todos sabemos lo que va a ocurrir. Es un desplazamiento hacia la derecha, ¿no? Entonces, si se fijan, voy a plotearlo. Ahí está. Este es el original y lo que sucedió es que se desplazó hacia la derecha, ¿no? Estamos claros. Eh, si le pongo aquí un positivo, entonces se desplaza hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Eh, eso en cuanto a los desplazamientos en el tiempo, o sea, que hemos platicado, ¿se acuerdan? Eh, esto que está acá, desplazamiento en el tiempo. Podemos hacer un cambio lineal de escala también, por ejemplo. La original es esta, ¿no? La que está arriba. ¿Cómo la, la hago más angosta? Entonces tengo que multiplicar, si se fijan, por un factor mayor que 1. Por ejemplo, 2. Puedo poner aquí. Entonces, si se fijan, se hizo más angostita. Mientras que si le multiplico por 0.5, se ensancha, ¿no? A tal punto que tendría entonces que dibujar aquí un rango mayor en el dominio, ¿ok? Etcétera. Entonces, está claro, ¿no? Este es el original. ¿Qué otra manipulación puede hacer a la variable independiente? Habíamos hablado del folding, reflexión, etcétera. Entonces, si ese es x de t, x de menos t, va a haber un folding, por eso se llama folding. Al, a lo largo, a través, como se dice, alrededor del eje vertical. Entonces, ahí está el folding, ¿sí? Etcétera. Otra cosa interesante es que si ustedes tienen x de menos t, voy a tratar de abrir un poquito. Fíjense, este es x de t. Lo voy a decir de una vez, y este es x de menos t. Entonces, ¿se recuerdan ustedes que si yo a x de t le resto un valor, menos 1, por ejemplo, entonces se desplaza hacia la derecha? ¿Okay? Pero lo contrario ocurre en el caso de tener x de menos t. O sea, si tengo x de menos t, acá voy a ponerle aquí menos 4 incluso. Ok, este es x de menos t, un folding. Entonces, si yo le resto 1, entonces quizá ustedes esperarían, como en el caso anterior de x de t, que se desplace hacia la izquierda. A ver, hacia la derecha, perdón, pero ocurre lo contrario. Se va a desplazar hacia la izquierda. ¿Okay? Entonces, repito, si tienen x de t menos 1, se desplaza hacia la derecha. Pero si tienen x de menos t, así, este es x de menos t, menos 1, se va a desplazar hacia la izquierda, ¿no? Entonces, ojo con esa manipulación, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces esas son las manipulaciones. Si quieren ahora hablemos un poquito de periodicidad, ¿no? Fíjense, eh, sabemos la condición de periodicidad para funciones unidimensionales, de una sola variable, perdón. Es la siguiente, x de t igual a x de t más t mayúscula, donde t mayúscula se le conoce como periodo. Ok, de hecho, es un periodo fundamental ese, ¿verdad? O sea, es el valor más pequeño que satisface esta expresión, porque como veremos, hay otros valores, pero no son periodo fundamental como tal. Eh, ok, entonces, bueno, ahorita no tengo aquí una gráfica periódica, quizá por acá. Ok, entonces, sí, aquí tengo algunas plots de funciones periódicas. Este claramente es periódico, porque se repite, ¿no? Las funciones trigonométricas son periódicas. Entonces, creo que se entiende esa condición, ¿no? Pero ya vamos a complicarnos un poco más. Es más, aquí podemos verlo, ¿no? ¿Verdad? Fíjense bien en esta gráfica. Si están de acuerdo, esta gráfica es una función periódica, es la gráfica de una función periódica. Pueden ver pues aquí un patrón y se vuelve a repetir, ¿cierto? O incluso aquí, fíjense, este patrón se vuelve a repetir, ¿verdad? Claramente, cada t sub 0 se vuelve a repetir, entonces ese es el periodo fundamental, pero noten también, para que lo intuyamos o lo recuerden, si yo agarro dos de estas formas y le pongo copy-paste, me reproduce también la gráfica, o agarro 3, me va a reproducir la misma gráfica. Entonces, también estoy agarrando un intervalo de tiempo, pero
para el cual se repite la señal, pero no tenemos periodicidad fundamental, ¿de acuerdo? Sino que T sub 0 es el periodo fundamental. Podemos decir entonces que esa gráfica es periódica, un periodo fundamental T sub 0, aunque también es periódica con un periodo T cualquiera, como este que está aquí, en este caso. ¿De acuerdo? No es fundamental, ¿no? Bueno, pues entonces, las señales que he abordado arriba, ¿no? Y que hemos estado aquí manipulando, el piecewise, son señales artificiales, como les dije. Eh, y he de decir que, aunque sí pueden surgir, ¿verdad? Por supuesto, con la señal que más vamos a lidiar son con las señales senoidales o exponenciales, que son, veremos en tiempo continuo, eh, son señales periódicas. Y la razón por la cual vamos a estudiar esencialmente señales de este tipo, senoidales, es porque, como saben, Fourier nos dice que cualquier entre comillas, señal periódica tiene una expansión en esas funciones exponenciales o senoides, ¿no? Bueno, pues y dije entre comillas porque recuerdan que hay algunas condiciones que se deben cumplir, llamadas condiciones de Dirichlet, ¿sí? Que las vamos a repasar rapidito también. Pero al momento, hablemos pues de esas señales muy frecuentes, ¿no? Y que precisamente sirven como bloques básicos para construir señales más complejas. La exponencial, el impulso y el escalón, ¿no? Yo creo que ustedes bien conocen todas estas funciones porque tuvieron que estudiarlas al menos en circuitos eléctricos. Fíjense. Una señal exponencial, digamos, la exponencial en general puede ser compleja, ¿verdad? Ustedes dirán, hey, don compa profesor, pero señales complejas, ¿dónde van a salir y tal? No importa, ¿verdad? Tienen razón en algún sentido, pero aquí no estamos estudiando señales exclusivamente reales que puedan modelar alguna variable física, sino que estamos estudiando señales en general matemáticas, ¿no? Y esto es importante porque las exponenciales complejas nos van a servir como bloques básicos precisamente para construir señales eh, más complicadas, ¿no? Y aunque, como saben, aunque nuestra expansión será con funciones complejas, al final se obtienen funciones reales. Espero explicarme con su experiencia, seguro que sí. Y si no, pues en el camino lo veremos. Fíjense, una señal compleja tiene la siguiente forma. Es una exponencial. Perdón, una señal exponencial compleja tiene la siguiente forma. Es una exponencial con una amplitud compleja C y una fase compleja A. Los dos son complejos. Entonces ahí podemos tener como que varios casos. El primer caso es que este sea un número imaginario puro. El número A que está ahí, o sea, usemos J si gustan como unidad imaginaria, J omega sub 0, ¿ok? Y pues podemos tomar C como 1. Esa función, E a la J omega sub 0 T, es como importantísima, ¿no? Importantísima. Entonces, se puede visualizar esto, ¿verdad? En el plano complejo como un vectorcito que está girando en dicho plano, ¿verdad? Por eso se le asocia a esto como una velocidad angular o frecuencia angular. Si no lo ven bien así, pues utilicen eh, el teorema de Euler para visualizar una onda cosenoidal y senoidal, ¿de acuerdo? Entonces en la parte real le va a quedar un coseno y en la parte imaginaria le va a quedar un seno. Entonces, si plotean eso en el plano complejo, entonces lo que les queda es lo que les digo, ¿no? Es exponencial compleja y en particular estamos hablando eh, del exponencial e a la j, omega sub 0 t, siendo omega sub 0 real. Fíjense, es particularmente interesante
que esa señal es periódica, como pudieron intuir. Y lo que hacemos es nada más aplicar la condición de periodicidad, ¿ok? Que E a la omega sub 0 t sea igual a E a la omega sub 0 t más t mayúscula, ¿no? Si eso se cumple, entonces la función es periódica. Y en efecto, vemos que al comparar, bueno, pues aquí pueden separar esto, E a la omega sub 0 t más t mayúscula, entonces lo pueden separar aquí por propiedades de exponenciales, y ven que esto es lo que se tiene que cumplir, ¿no? Bueno, es importante decir, ¿no? Aquí se definió omega sub 0 como imaginaria pura. Pueden también verlo como E a la J omega sub 0 siendo omega sub 0 real. Bueno, el punto es que esto se cumple claramente si omega, lo pueden ustedes demostrar, si omega sub 0 t es un múltiplo de 2pi, ¿ok? O sea, pueden poner esto como omega sub 0 t mayúscula como 2pi por un entero k, ¿no? Entonces, si se cumple eso, la función es periódica, ¿ok? Y de hecho es válida si omega sub 0 es negativa, pero, ¿verdad? Como los periodos son positivos, entonces esta es la condición, ¿no? Con el valor absoluto de omega sub 0. El periodo fundamental se obtiene precisamente tomando k igual a 1, ¿verdad? Es lógico, el menor valor posible. Entonces el periodo, tal como nos sucede en funciones trigonométricas, será igual a 2pi entre omega sub 0, ¿ok? Muy bien, entonces eso, claramente esa función exponencial eh, imaginaria es periódica, ¿no? Es la primera cosa que nos llevamos. Ahora, podemos también tener ese tipo de funciones relacionadas de forma armónica, o sea, tener una función phi sub k, donde k eh, puede tener cualquier entero, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a tener un periodo fundamental, ¿verdad? 2pi entre k por omega sub 0 y frecuencia fundamental de esto. Entonces, esto es importante eh, por lo siguiente. Pero antes, noten que, repito, esta señal, ¿verdad? Tiene un periodo fundamental t sub 0. Fundamental, pero también es periódica, como les había dicho, con un periodo 3 veces t sub 0 o 2 veces t sub 0, ¿no? Pero se entiende que el fundamental es t sub 0, ¿de acuerdo? Y en cuanto a esto, aquí tenemos que aterrizar a algo importante, porque nos va a salir en el análisis de Fourier. Tenemos acá señales relacionadas armónicamente, ¿verdad? Esto quiere decir, por ejemplo, una señal E a la I omega sub 0 t, o E a la I 2 omega sub 0 t, o E a la I 3 omega sub 0 t. Todas esas señales son exponenciales eh, imaginarias relacionadas armónicamente, ¿okay? Hay un compañero ahí que dice que no le deja entrar, no sé qué vaina. Déjenme compartirle este. Permítame, estimado. No lo deje entrar, pero aquí estamos muchos. Un segundo más. Ok, entonces les decía que en cuanto a las señales relacionadas armónicamente, esta es la función, ¿verdad? Es una función imaginaria. O sea, aquí, perdón, lo que tenemos es un exponencial elevado a un número imaginario. Si utilizábamos el teorema de Euler, entonces vamos a tener coseno de k omega sub 0 t más i seno de k omega sub 0 t. Entonces, noten que todas estas funciones tienen un mismo periodo común que es 2pi entre omega sub 0. Y lo podemos revisar acá. Yo creo que por aquí tengo algún plot de eso. Aquí. Ok, si se fijan, aquí he ploteado un seno de x, tratar de ser un poquito más grande, un seno de 2x, un seno de 3x. Y claramente hay una relación armónica, ¿verdad? 3, 2, 4, etc. Entonces,
aquí la frecuencia de este es 1, la frecuencia de este es 2, la frecuencia de este es 3, etc. O sea, la frecuencia de este es mayor, quiere decir que el periodo es menor, ¿ok? Porque es 2pi entre omega sub 0, y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, si yo cambio este, si se fijan, cambió lo que está en amarillo. O sea, la gráfica que está en amarillo, aquí no le puse una etiqueta, ¿no? Pero se entiende que la de mayor frecuencia es la que está en amarillo. Luego le sigue la que está en rosado o lo que sea. Y la de menor frecuencia es el seno de X, ¿de acuerdo? Entonces, todas estas son periódicas, claramente, son funciones trigonométricas. Para el periodo, se nota, ¿verdad? El periodo del seno de 3x es este que está acá, aproximadamente 2. Luego se vuelve a repetir, el periodo fundamental. Para la que está en azul, el periodo fundamental es 6. Y para la que está en rosa, el periodo fundamental es aproximadamente 3. Entonces mencioné 2, 3, 6. ¿Cuál es el periodo común? El periodo común, el menor, es el de esta, ¿verdad? Entonces sería 2pi entre omega sub 0, que es 3. ¿Okay? Ese sería el periodo fundamental. Entonces, todas esas señales comparten un periodo común, ¿no? Y aquí tenemos otro caso, y creo que aquí se ve mejor. Ok. Ok, aquí había dicho, me disculpo, aquí el periodo de este es 6, el de esta es 2 y el del rosa es 3. Okay. Entonces, el menor de los periodos lo tiene la amarilla, ¿no? Pero, aquí me corrijo, ¿verdad? Pero cuando han pasado, digamos, esos 2 segundos, la señal en azul no ha completado un periodo, ¿cierto? Y lo mismo podemos decir de la rosa. La función en rosa tiene aquí un periodo como de 3 aproximadamente, ¿no? Entonces, cuando ha pasado 3 segundos, la función en azul no ha, no ha realizado un periodo, ¿cierto? Entonces, cuando la rosa, ¿verdad? Tiene 2 periodos, han pasado t igual a 2 veces 3, 6. Entonces, para esa onda, vamos a tener 6 segundos. Para la que está en amarillo, entonces se ha repetido ya varias veces. Pero para la que está en azul, solo se ha repetido una vez, ¿cierto? Entonces, claramente, ¿verdad? Aquí el periodo fundamental será 6. El periodo común será 6. Mejor dicho, el periodo común será 6. ¿De acuerdo? Creo que incluso no, este es otro plot, pero una cuestión aquí similar podemos decir. El periodo común, si se fijan, es el que tiene el periodo más largo, claramente, por lo que acabo de construir ahorita, lo acabo de decir. Entonces, aproximadamente 6 o 2pi, es el periodo común para esas ondas que están relacionadas, o señales, ¿verdad? Que están relacionadas armónicamente, ¿de acuerdo? Y, Ingeniero, adelante. ese punto donde se intersecan sería Pino, adelante de 3, el punto Este, 14, ¿sí? sí, es correcto. En este punto todavía no se ha cumplido el periodo para la onda en azul, ¿verdad? Ya ya ha oscilado 1, 2, 3, 4, 5 veces la que está en rojo y 1.5 veces la que está en verde. Pero claramente algunas ya han realizado algunas oscilaciones, pero otras no. ¿De acuerdo? Entonces, por eso el periodo común aquí es 2pi. ¿De acuerdo? 2pi. ¿Okay? Entonces, aquí la de azul ha oscilado una vez y luego se va a volver a repetir esa forma sucesivamente. ¿De acuerdo? Bien, entonces, con eso dicho, estimado, de esa manera de ejemplo, estas señales relacionadas armónicamente es la base del desarrollo en series de Fourier, ¿no? Por eso es importante entenderlas, ¿ok? Finalizamos ya pasando las exponenciales naturales, que repito, son importantísimas porque son la base de Fourier. Veamos dos funciones más, escalón unitario e impulso unitario. Y para quienes vienen entrando, les recuerdo, solo es un repaso rápido porque si no siento que
si no están bien fundamentados, no van a comprender de la mejor manera análisis de Fourier. ¿Okay? Entonces, finalicemos con la señal escalón y la señal impulso. Fíjense, la señal escalón, pues es muy sencilla, pero antes podemos definir esta función que tiene un tiempo de levantamiento, o sea, una función como esta, construida a pedazos, como la acabamos con la que acabamos de ejemplificar, ¿se acuerdan en el ejemplo? Aquí esta línea tiene una pendiente, luego tiene un valor k y aquí tiene un valor 0, ¿no? Entonces, le pueden llamar a esa una función rampa. ¿Sí? El escalón se define, pues, cuando este valor delta tiende a 0 y k tiende a 1, por cierto. Cuando k es 1 le llamamos escalón unitario. Entonces, básicamente es una señal que vale 1 para t mayor que 0 y 0 para t menor que 0. Entonces, ese es el escalón y esta pueden llamarle rampa. ¿Okay? Ahora bien, para el impulso, la cuestión es diferente porque es una pseudofunción realmente. Sin embargo, puede ser construida a partir del escalón, ¿no? Y si se fijan, podríamos entonces nosotros decir lo siguiente, y de la función rampa. Fíjense, aquí tengo una función rampa con un delta finito y un k cualquiera, ¿no? Entonces, si yo tengo acá que este delta se va haciendo cada vez más pequeño, noten en primer lugar, por un lado, esto que está aquí. ¿Okay? ¿Cuál va a ser el área de esto? Va a ser simplemente la base, que es delta, ¿verdad? Por la altura, que va a ser k. A ver, perdón, si definen esto como k entre delta, entonces el área va a ser k. Si esto es delta y definan esto como k entre delta, es delta mayúscula, ¿verdad? Entonces el área va a ser k. ¿Okay? Entonces, enfoquémonos en esta ahorita. Ahora, si hacen delta cada vez más pequeño, no importa. Si se fijan, el área va a seguir siendo k. ¿Okay? Recuerden, aquí estamos utilizando escalones, ¿no? Estamos utilizando escalones. Y si hacen todavía más pequeñito el valor de delta, como esto lo hemos definido como k sobre delta, el área va a seguir siendo k, ¿cierto? Base por la altura. K sobre delta por delta sigue siendo k. Y así sucesivamente podemos tomar esa especie de límite cuando delta tiende a un valor muy, muy pequeñito, ¿cierto? El área va a seguir siendo k, va a seguir siendo k. Entonces, a esa función le vamos a llamar impulso. Le vamos a llamar impulso. Entonces, ¿cuál es el área de esa función? Y que es una integral, se nos viene a la mente. Entonces, el área es k, ¿de acuerdo? Por un lado. Por otro lado, si notan, podemos tomar también k por delta, por la función escalón, UDT, y llamarle a eso derivada. La derivada de k por UDT le vamos a llamar entonces precisamente la función impulso unitario. O sea, la derivada del escalón va a ser el impulso, ¿no? Y eso lo pueden ver de aquí, ¿verdad? De este caso. Porque aquí, ¿recuerdan cómo se define derivada? La derivada es simplemente, pues precisamente la pendiente de una recta, ¿no? Entonces aquí la pendiente, noten, es simplemente rise over run. O sea, K sobre delta, que es esto que teníamos por aquí, ¿verdad? Que nos pareció como artificioso. Entonces aquí la pendiente, repito, es K sobre delta. Aquí está, ¿cierto? Y aquí, pues, si se hace más pequeño delta, entonces la pendiente pues, va a seguir siendo K sobre delta, que es esto. Entonces, si se fijan, esta es la función, pues, rampa, y entonces esto viene siendo la derivada, ¿ok? Viene siendo la derivada, porque, repito, es la pendiente de la recta, ¿no? Y claro, aquí la pendiente de esto es 0, ¿no? Entonces, y la pendiente de esto es 0. Entonces, solo nos queda, miren, miremoslo de otra manera. ¿Cómo obtengo yo gráficamente la derivada de esto? Bueno, pues entonces solo tomo la pendiente. ¿Y cuál es la pendiente de esto?
sería rise over run, en inglés, K sobre delta, que es esto que está acá. Entonces, si se fijan, hay una relación estrecha entre esto y esto. Es más, entonces podemos concluir que precisamente la derivada de K por U de T, esto que está acá, al tomar las derivadas de esto, que en principio vemos un rampa y en el límite vemos un escalón hasta llegar acá, entonces nos queda aquí el escalón, la derivada de esto entonces se seguirá cumpliendo, que es igual a esto. Y a esto lo definimos como un impulso, ¿no? Como un impulso. Entonces, gráficamente está claro que se cumple esta relación, ¿no? Esta relación que está acá, ¿ok? Y también podemos poner esto en forma integral, pero al momento, creo que podemos dejarlo hasta aquí, estimado, habiendo entonces definido ya diferentes señales importantes, como las que vimos, las piecewise, ¿verdad? Que son totalmente artificiosas, como estas, o artificiales, y también vimos otras que nos van a servir muchísimo, como el escalón, el impulso, y sobre todo, de nuestro interés, las exponenciales, porque serán la base de nuestro análisis de Fourier, ¿verdad? Con esto dicho, con análisis de Fourier ya bien descrito, podemos entonces empezar a trabajar con todos estos conceptos que veremos en Comunicaciones 1. Estimados, los dejo, que tengan un feliz día, ¿no? Nos vemos la próxima semana, de hecho. Adiós. Muchas gracias, ingeniero. Feliz día. Buen día, ingeniero.